¿Cómo están amigos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Leo Reacción y bienvenidos hoy a un video especial, un video diferente en donde vamos a rendir homenaje a nuestra forma al queridísimo y único Ozzy Osbourne, lamentablemente fallecido hace algunos días. No quise reaccionar en el momento porque tenía muchos videos pendientes y necesitaba publicarlos, y bueno, ahora que me pude hacer un hueco quería dejar mi homenaje a mi manera. Al queridísimo Ozzy Osbourne. No voy a reaccionar a sus canciones porque no voy a descubrir nada, ni va a pasar nada mágico que ya no haya pasado con las canciones de Ozzy y Black Sabbath, porque evidentemente yo escucho rock, escucho metal desde muy chico, conozco su trabajo, así que tenía ganas de hacer algo distinto, recordarlo de una forma más alegre. Y hoy vamos a reaccionar a Ozzy Osbourne siendo icónico por 5 minutos. Así que no perdamos más tiempo. Vamos a reaccionar a este video que es cortito, pero seguramente va a ser muy divertido y muy alegre. Quédense hasta el final, porque luego de la reacción le voy a dedicar unas palabras que me parece que tal vez está bueno que las escuchen y me comenten en los comentarios a ver qué les parece. Les dejo por acá el QR de mi Buy Me a Coffee por si me quieren recomendar algo en particular o si simplemente quieren apoyar el canal de esa forma. Ahora sí, no perdamos más tiempo, vamos a reaccionar a 5 minutos de momentos icónicos de Ozzy Osbourne. Vamos a ir, 1, 2 y 3. Rock and roll! Sharon! Sharon! ¿Cómo grita? Nobody wants a burrito. Do you want a burrito, Joe? No. Sure. I actually don't want a burrito. I just ate it earlier. No. Ah, I'm ready to start eating a burritos 3 times a day. le gustaban los burritos. Un burrito man. Está completamente alucinando viendo a este caballero preparando un burrito. Enamorado. Ah, el gato. Burrito. It's not illegal. It's not illegal. Look how small. Pocket knife blades are bigger than that. You can't go out with that. Oh, okay. I'm sorry. Okay. It's a 1-inch blade. You can't I'm taking it off. No, Dad. If you get busted, I'll fucking bust your ass. Oh. Okay. Don't go out with a fucking t-shirt with cocaine on your fucking t-shirt Oh. and a fuck. Give me the fucking knife. Members. Cuidado, sí. Dad, I hate Jack. What do Oh. you say? What do you say, Ryan? I hate Jack. Oh, don't be stupid. Weather in Claro. Afghanistan, 2,000 degrees and cloudy. What the fuck am I doing? I'm stuck on the weather channel. Ah! What the fuck is that? ¿Qué pasa? I could No, see like something in the back house. And then I opened the door and it was pitch black. And then something jumped on me and took me to the floor. And it was one of my brother's friends. Let's go find Brianne, shall we? Okay. Just don't get my ass, okay? All right. Don't get my ass. And then I could hear all like this moaning and I'm like, what? Esto supongo que es del reality show ese tan famoso que hubo en MTV, creo que fue. No recuerdo, nunca vi, creo que cuando era chico yo habré visto algún poco de eso, pero no le presté mucha atención. Fuck is that? And I'm like, no, this is wrong. And I turned on the light ¿Qué le pasa? and it was like this 27-year-old girl and my brother who had the biggest smile on his face. And I was Este es just mi like, día, oh digo. God, get me out of here now. Out, damn spot. A film produced by Luc Besson. I beat out the actresses. Out. Get the nitrous going. Okay, guys. Ozzy, I know it's working because I'm even feeling it, man. You want to sit down? You want to rinse out? ¿Es anestesia? Bueno, convengamos que la anestesia para Ozzy es el... no creo que le produzca un efecto muy distinto a lo que... No. No? Why don't you take a rinse? I think it'll feel better.
No, con el ojo no, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? I will not have dope smoked in my house or drugs of any time in my fucking house. Quit this fucking smoking this shit, because it ain't gonna lead to anywhere but bad places. Look at me. I don't drink because I like crave it. I don't smoke pot because I crave it. I do it because I choose to do it. Yet. When I started Claro. drinking and taking spot. ¿Cuánta sabiduría hay en ese yet? To do it. Va a llegar un Yes. momento de que no sea así. When I started drinking and taking pot, I wasn't addicted yet. But as time goes on, I became very addicted. Wow. Pero... A ver, entiendo que el audio en este momento está como modificado para evitar el copyright, supongo, porque no se escucha muy bien. Tampoco entiendo mucho lo que está pasando. No se ve muy bien, muy clara la imagen. Estaba por ahí hablando solo. ¡Ay, Ozzy! That's right. Ozzy, there you go. Look. Bubbles. Bubbles. Come on, Sharon. I'm fucking Ozzy. I'm the prince of fucking darkness. Evil, fucking evil. I've had to borrow the fucking bubbles. When do the male models come on and start stroking them? Martha Stewart can lick my scrotum. No. You're depressed, right? Yeah. You go to a doctor, you go, I'm depressed. You give you a depressed pill, antidepressant pill, and you can't, so you're depressed because you can't. I mean, that's great though. I'm suicidal now. I can't get a boner. Try this for ages, so you get a boner. You can't squirt. Who pissed on my fucking carpet? That bastard fucking dog, man. I'm gonna throw it in the fucking pool. Fucking terrorist. It's fucking part of Bin Laden's gang. I love you all. I love you more than life itself. You're all fucking mad. Fue cómplice de la creación del género más polémico, más odiado y prejuzgado. El género musical que se transformó en estilo de vida para muchos. Porque esas canciones nos acompañan día a día y nos enseñan a resistir y seguir adelante, en contra de las tempestades que nos quieran derribar. Así como él demostró una y otra vez cuando la muerte golpeó su puerta a lo largo de su carrera. Hoy, el último capítulo de su novela se cierra con broche de oro, porque esa criatura a la que él había dado vida, junto a los miembros de Black Sabbath, nacida en Birmingham, había que ponerla nuevamente en lo más alto del mundo. Y solo podía ser él, que no podía irse de este mundo sin completar esa misión. Delante de los ojos y corazones de más de 50.000 almas rockeras reunidas en la cuna del metal, y millones de otros testigos de la hazaña más importante de la historia del género desde sus casas, demostrarían una vez más que el espíritu sigue vivo, y él, una vez más, nos enseñaría que esa es nuestra esencia, la que muchos se atreven a cuestionar y señalar de agresivo y maligno, pero no comprenden la profundidad de ser así, de resistir, de no dejarse vencer fácilmente y de aprender que en la vida uno lo tiene que dejar todo y aguantar contra viento y marea como lo hizo él, con su loca forma de ser, con un corazón rebelde y sin miedo a ser distinto y único. Príncipe de las tinieblas, solo queda agradecerte por haber creado algo tan mágico que nunca pudieron ponerlo de rodillas, que se convirtió en la pasión de muchos de nosotros
y encendió en nuestro ser una llama eterna. Querido Ozzy, descansa en paz y gracias.